El chico que me golpeaba todos los días aceptó mi desayuno. Luego escuché sus pensamientos y descubrí que me amaba. De repente empecé a escuchar los pensamientos del matón que siempre se metía conmigo. Cuando estaba hablando con otro chico, él llamó a un grupo para rodearme y darme una paliza. Ni siquiera sé cuánto tiempo duró antes de que se fueran. Pero cuando ya se estaban alejando, escuché la voz de Emiliano. Camila estaba hablando con otro tipo otra vez hoy. ¿Por qué nunca aprende? Solo tiene que mirarme a mí y a nadie más. Camila es mi nombre. La voz parecía venir de dentro de mi cabeza. ¿Qué? Miré hacia arriba confundida, pero Emiliano ya había doblado por el pasillo de las escaleras. Tal vez solo estaba alucinando. Me quedé dándole vueltas, pero curiosamente esa distracción hizo que mis pensamientos suicidas desaparecieran. Solo faltaban 3 meses para graduarme. Si podía aguantar 3 meses más, podría salir de esa escuela y dejar a toda esa gente atrás para siempre. Apreté los dientes y me levanté del suelo cojeando hasta casa. Ya eran las 7 de la noche y mi mamá llegaría del trabajo en más o menos 1 hora. Tenía que borrar cualquier rastro de lo que había pasado antes de que ella volviera. No podía saberlo. Si lo supiera, le rompería el corazón. Vengo de una familia monoparental y mi mamá ya ha luchado bastante criándome sola. No podía darle una preocupación más. En casa me limpié rápido y me puse a repasar mis apuntes. Desde que empezó el acoso, mis notas habían bajado bastante. El dolor físico ni siquiera era lo que más me molestaba. Era la forma en que Emiliano rompía mis exámenes y cuadernos, me quitaba los libros en clase o me soltaba una bofetada de la nada solo porque estudiaba demasiado. Con el tiempo, mis notas se desplomaron de estar entre las mejores del curso a algo bastante promedio. El profesor probablemente sospechaba algo, pero decían que la familia de Emiliano tenía conexiones. Le daba miedo meterse, así que fingía que no veía nada. Al día siguiente fui a mi lugar algo incómoda, sosteniendo el desayuno que ni había tenido tiempo de comer. Un sándwich sencillo y una cajita de leche. Emiliano ya estaba sentado ahí con cara de estar tranquilo. Creo que quiero la leche de Camila, pero si la agarro, ella va a tener que... Estoy con el estómago vacío hoy. Tal vez debería dejarlo así. La voz familiar volvió a resonar dentro de mi cabeza. Me quedé congelada mirando fijamente a Emiliano. Sus labios ni se movieron, pero escuché su voz igual. ¿Qué miras? Emiliano entrecerró los ojos con ese tono amenazante como serpiente a punto de atacar. Me asusté y le tendí el desayuno instintivamente. Y ya comiste. Podés quedarte con esto. Me arrepentí apenas las palabras salieron de mi boca. Con lo asqueroso que era, Emiliano seguro iba a decir que le daba asco y lo tiraría a la basura. Pero la escena que me imaginaba no pasó. Miró la leche en mi mano pensativo. Después de un momento, se le curvó la comisura de los labios. Está bien, gracias. De verdad lo aceptó y encima me dio las gracias. Me quedé con los ojos bien abiertos, sin poder creerlo. Tal vez lo que había escuchado no era una alucinación, sino sus pensamientos reales. ¿Se ve tan tonta? Cada vez que le veo esa cara de perdida, me dan más ganas de molestarla, pero hoy lo voy a dejar pasar. Esta leche está bien dulce. Al escuchar su voz otra vez, giré el rostro rápidamente y me senté. Fingí leer mi libro, pero mi cabeza iba a 1000 por hora. De verdad podía leer la mente. Estaba escuchando los pensamientos de Emiliano. Si usaba esta habilidad con cuidado, tal vez podría hacer que dejara de molestarme como hoy con la leche. En realidad, Emiliano y yo no empezamos tan mal. Era un alumno nuevo. Había llegado al principio del último año de secundaria. Emiliano era bastante reservado, algo antisocial, y como yo era la representante del curso, el profesor lo sentó a mi lado y me pidió que lo ayudara a adaptarse. Al principio era frío con todo el mundo, así que le llevaba desayuno todos los días. Lo ayudaba con los apuntes. Charlábamos después de clase tratando de que se volviera más sociable. Nuestra relación incluso estaba mejorando hasta que todo se fue creo que fue cuando estaba discutiendo deberes con unos compañeros que también sacaban buenas notas. Emiliano de la nada volcó mi pupitre, luego me agarró del pelo y me tiró al pasillo. Me llamó cucaracha, asquerosa, sinvergüenza. Después de eso, los insultos y las agresiones se volvieron rutina. También amenazó a los demás para que no me hablaran. Al principio, algunos amigos intentaron defenderme, pero después de que ellos también recibieran golpes, terminaron alejándose. Al final, hasta se reían y empezaron a unirse al bullying. Pero, ¿por qué Emiliano empezó a atacarme en primer lugar? Me quedé pensando en eso, distraída hasta que sonó la campana de clase. Emiliano estaba recostado sobre la mano, mirando por la ventana con cara de estar en otro planeta, pero escuché sus pensamientos. Esta ventana está sucia. Apenas puedo ver la cara de Camila en el reflejo. Me estaba mirando a través del reflejo de la ventana. Me puse toda tensa. Yo no podía ver nada, nada, nada. La conejita parece distraída hoy. Fui muy duro ayer. Se lo merecía. Ya le dije 1000 veces que no hable con nadie más. ¿Por qué sigue mezclándose con esos inútiles? Me da asco. Quiero encerrarla en un lugar donde no pueda hablar con nadie. ¿Por qué no entiende de una vez? Me senté incómoda, sin poder concentrarme en la clase, pero sus pensamientos seguían invadiendo mi cabeza. ¿Será que mi conejita ha adelgazado? Su cintura se ve tan fina que podría romperla con una sola mano.
No debía haberle quitado la leche hoy, pero ya hace tiempo que no me trae desayuno. No creas que no sé que estás estudiando para entrar a una buena universidad y escapar de mí. No creas que no sé. ¿De verdad piensas que podés escapar? No importa cuán lejos corras, siempre voy a arrastrarte de vuelta. Mi cara se puso pálida. Cuando sonó la campana, salí corriendo del aula. En el baño me abracé al inodoro y vomité sin parar. Por fin entendí por qué Emilia no me perseguía. No era porque me odiara, era porque me amaba. Me amaba hasta los huesos. Por eso se enfurecía cuando hablaba con cualquiera. Por eso hacía que todos me aislaran. Era solo su obsesión, distorsionada. Pero si eso era amor, era repugnante. Me miré al espejo con los ojos llenos de frialdad y asco. No sabía por qué me llamaba conejita, pero sabía algo con certeza. Nunca fui un animalito obediente. De vuelta en clase, Emiliano me miró y preguntó con un tono ligero: ¿Dónde estabas? La voz sonaba amable, pero escondía una amenaza. Antes me quedaba muda de miedo cuando me hablaba, y entonces venía. Me tiraba del pelo y preguntaba si había perdido la lengua. Pero ahora, con los ojos rojos, presioné la mano contra el estómago y respondí con voz temblorosa: me duele. Tengo problemas digestivos y no comí nada en la mañana. Vi cómo la expresión de Emiliano se congeló. Luego salió irritado del aula. Unos minutos después, un vaso de leche de soya caliente y varios sándwiches fueron tirados sobre mi mesa. Te estoy devolviendo lo que te debo, murmuró. El sudor le corría por la frente y respiraba agitado. Parecía que había corrido hasta la tienda de conveniencia y regresado volando. Tomé la comida y lo miré con una sonrisa suave. Gracias. Emiliano se quedó quieto un segundo antes de darme la espalda sin decir nada, pero yo podía oír los latidos de su corazón acelerados. Por dentro me reía con frialdad. A veces me pregunto cómo habría sido todo si simplemente no hubiera llevado aquel desayuno esa mañana, si hubiese dejado que Emiliano se quedara con el estómago vacío como merecía. Pero lo hice, y cuando escuché su voz dentro de mi cabeza, supe que mi vida ya no volvería a ser la misma. Mi nombre es Camila Robledo. Vivo en un barrio de las afueras de Zaragoza con mi madre. Ella trabaja de enfermera en un turno interminable en el Hospital Clínico Universitario. Desde que papá desapareció, cuando yo tenía 8 años, nos hemos sostenido solas. Ella no sabe ni imagina lo que me ha pasado estos últimos meses en el Instituto San Juan de la Cruz. Nadie lo sabe, o eso creía. Aquella noche, después de que Emiliano me dejara aquel vaso de leche de soja y los sándwiches, me encerré en el baño. Me miré al espejo y no reconocí a la chica que estaba allí. Tenía el labio reventado, un morado nuevo en la mandíbula y el cuello enrojecido, pero lo que más me sorprendió eran mis ojos. Ya no estaban rotos, estaban fríos. Esto no ha terminado, pensé. Ahora comienza de verdad. Empecé a tomar notas, a escribir todo lo que escuchaba en las mentes de mis compañeros. Lo hacía durante las clases, en los pasillos, incluso en el comedor. Llevaba una libreta escondida dentro de mi carpeta de matemáticas con claves para cada uno. R hipócrita, L finge, J. traición. Sabía más de ellos de lo que jamás se atreverían a confesar en voz alta. La directora del instituto, la señora Herrera, siempre me parecía una mujer indiferente, pero ahora sabía que mantenía la beca de Emiliano gracias a una donación de su familia a la escuela. Sabía que algunos profesores miraban a otro lado porque temían a su padre, don Fernando Ledesma, un empresario con influencias políticas en Aragón, pero lo que me hizo temblar no fue eso. Fue descubrir que mi propio nombre había sido mencionado en una conversación entre don Fernando y la directora. Lo escuché en la mente de la Herrera cuando me llamó a su despacho por una baja nota en física. Esa niña no puede meterse con el hijo de Fernando. Nos podría costar mucho. Ahí supe que estaba sola, pero también supe que si quería ganar tendría que jugar como ellos. Peor aún, mejor que ellos. Aquella semana fingí normalidad. Seguí llevándole desayuno a Emiliano. Soporté sus burlas en voz baja, su mirada clavada como un cuchillo en mi nuca, sus pensamientos retorcidos flotando a mi alrededor como humo tóxico. Pero mientras tanto, me acerqué a Álvaro, un chico de segundo que siempre me pareció inofensivo. No lo era. Resultó ser el responsable de grabar vídeos de mis agresiones para reírse con sus amigos en Discord. No me lo dijo, lo escuché en su mente mientras hablábamos. Así que le sonreí, le coqueteé, lo invité a estudiar en mi casa, le robé el móvil y con él, los vídeos. Esa noche no dormí, no por culpa del miedo. Dormí por primera vez sabiendo que tenía algo que podía usar. Sabía que no bastaba con enfrentarlos, tenía que hacerlos arder desde dentro. A la mañana siguiente me crucé con Emiliano en el pasillo. Estaba solo, me empujó contra la taquilla, pero no dijo nada. Me miró con los ojos entrecerrados. No sonrías, Cuelita, murmuró con desprecio. Te queda poco para llorar otra vez. Lo miré a los ojos y respondí sin pensar. ¿Estás seguro de que la que va a llorar soy yo? Vi su ceja temblar. Fue una fracción de segundo, pero fue suficiente. Aquella misma tarde, empecé a enviar vídeos anónimos al buzón digital del instituto. El de Álvaro, el de Larisa, la reina del grupo, riéndose de cómo escondían mis libros en los baños, el del profesor Ortiz fingiendo no ver cuando me golpeaban. Y con cada archivo enviado, sentía que una parte de mí volvía a respirar.
pero nada me preparó para lo que encontré esa noche. Revisando las cosas antiguas de mi madre, un sobre marrón sin remitente escondido dentro de una caja con fotos de cuando era pequeña. Dentro había un viejo cuaderno azul con la letra de mi padre y una frase escrita en la primera página: si desaparezco, busca a los Ledesma. Ellos saben por qué. Aquel cuaderno azul no era simplemente un recuerdo, era una bomba. Cada palabra escrita con la letra de mi padre tenía la fuerza de una verdad que había estado enterrada durante más de 10 años. Me senté en el suelo de mi cuarto temblando con las cortinas cerradas y la puerta atrancada. No quería que mamá supiera que lo había encontrado. No todavía había una foto dentro del cuaderno. Mi padre, joven, vestido con traje y corbata, sonriendo junto a un hombre que reconocí al instante. Don Fernando Ledesma. Mi padre trabajó para él. En las primeras páginas hablaba de una empresa constructora, Ledesma y Asociados, de licitaciones amañadas, de documentos falsificados y de una denuncia que nunca llegó a la luz, porque papá desapareció como si se lo hubiera tragado la tierra. No había duda, lo habían silenciado, y ahora su hija estudiaba junto al hijo del mismo hombre que lo hizo desaparecer. Tuve que cerrar el cuaderno. Sentía náuseas. Al día siguiente no fui a clase. Falsifiqué una nota médica y me quedé en casa. Necesitaba tiempo para pensar qué debía hacer. Iba a enfrentarme al mismo monstruo que destrozó a mi familia. Estaba preparada para eso. A mediodía revisé el móvil de Álvaro otra vez. Había un grupo cerrado en WhatsApp, Los Intocables, donde compartían vídeos, fotos, incluso apuestas sobre cuánto tiempo más aguantaría antes de quebrarme. Su asco no tenía límites. Lo peor era ver a Larisa liderando las burlas como si fuera una especie de reina podrida. Pero lo que más me dolió fue leer un mensaje de Emiliano. Ella cree que puede escapar, cree que puede estudiar, irse, empezar de nuevo, pero yo soy su mundo. Si no me quiere por las buenas, me tendrá por las malas. No sé qué parte me dolió más, la posesión, la obsesión o la certeza en sus palabras. Ese mismo día fui a casa de la profesora Vega. No era solo una docente de historia, era alguien que me había defendido una vez cuando me encontró llorando en el baño y me trajo una botella de agua sin hacer preguntas. Ella tenía una mirada triste, como alguien que también había sido rota por dentro. Le conté lo del cuaderno, no todo, pero lo suficiente. Ella me escuchó sin interrumpir y cuando terminé dijo algo que no esperaba. Yo conocí a tu padre, era un buen hombre, se enfrentó a gente peligrosa y pagó el precio. Entonces, ¿es verdad, los Ledesma? Camila me interrumpió con voz suave. Si vas a seguir este camino, vas a tener que ser más fuerte de lo que jamás has sido, más lista, más fría. ¿Estás segura? La miré a los ojos. No titubeé. Estoy harta de tener miedo. Ella asintió y me entregó una copia de las denuncias originales que mi padre había preparado. Las había guardado. Me dijo que nunca tuvo el valor de presentarlas, que el miedo a perder su empleo, su casa, todo fue mayor. Pero tú no tienes nada que perder, ¿verdad? Tenía razón. Esa noche me senté frente al ordenador. Creé una carpeta con todos los archivos, los vídeos del bullying, las pruebas de las conexiones corruptas y las palabras de mi padre. Lo guardé todo en la nube con una contraseña. Luego programé un correo anónimo para ser enviado a la prensa local en caso de que algo me pasara, porque si ellos jugaron sucio, yo lo haría aún mejor. A la mañana siguiente volví a clase. La tensión era palpable. Todos me miraban como si olieran algo distinto, como si mi presencia ya no fuera la de una víctima silenciosa. Emiliano me observó desde su pupitre. Sus ojos, normalmente llenos de arrogancia, estaban inquietos. Intuía que algo había cambiado. Me senté con calma, saqué mi cuaderno y mientras la profesora explicaba ecuaciones, yo escribía una carta dirigida a Larisa. No un insulto, no una amenaza. Era una carta elegante, detallada y cruel, porque iba a exponerla no con gritos, sino con hechos. Larisa no era quien decía ser. Tenía casi 20 años y había falsificado su identidad para seguir en el instituto tras una expulsión por acoso en otra ciudad. Lo descubrí revisando los archivos digitales del centro con una clave que robé de la profesora de informática y lo mejor tenía una copia de la denuncia anterior. El final estaba cerca para ella y para todos los demás. Esa misma tarde, antes de irme a casa, encontré un sobre dentro de mi mochila, una sola hoja escrita a mano. Sé que abriste el cuaderno. Si sigues escarbando, te vas a enterrar tú sola. Pero no era la letra de Emiliano, era la letra de mi madre. Me quedé sentada en el borde de mi cama con la nota temblando entre mis dedos. Le di la vuelta por si acaso, como si en la parte de atrás pudiera haber otra explicación, un error, una broma pesada. Pero no, aquella caligrafía era inconfundible. La había visto en post-its, en la nevera, en recetas médicas olvidadas sobre la mesa, en los partes de asistencia escolar. Era la letra de mi madre. No dormí esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía la imagen de ella escribiendo aquella nota. ¿Qué sabía? ¿Por qué me había advertido de esa manera? ¿Me estaba protegiendo o amenazando? A la mañana siguiente, bajé a desayunar con el estómago cerrado. Mamá ya se había ido al hospital como siempre. Dejaba la cafetera medio servida y un trozo de pan con tomate envuelto en papel aluminio. Era su forma de decir que se preocupaba por mí, aunque nunca habláramos del elefante en la habitación.
mi aislamiento, mis notas, las marcas que llevaba en el cuerpo. Revisé la casa buscando más pistas, pero no encontré nada nuevo, nada que me dijera por qué había escrito eso. El día en el instituto fue un desfile de miradas. Larisa había dejado de asistir sin aviso. Algunos decían que se había contagiado de algo, otros que había tenido una crisis nerviosa. Nadie lo decía con certeza, pero yo lo sabía. Su expediente falso ya no estaba en el sistema. Lo borraron, sí, pero no antes de que yo lo imprimiera y lo enviara a la Consejería de Educación de Aragón. Tenía contactos ahora. La profesora Vega, un amigo informático de ella, incluso una excompañera de papá que vivía en Huesca. Una red silenciosa que se tejía bajo sus narices. Emiliano me observó todo el día. No me dijo ni una palabra, pero su cabeza era una tormenta de pensamientos que me golpeaban como un tambor. ¿Quién le dio esa información? Está actuando sola. No puede estar tan lista. No, Camila. Estaba nervioso. Eso me dio fuerzas. Pero el día no terminó como esperaba. Al volver a casa, mamá ya me esperaba en la cocina. Tenía el cuaderno azul sobre la mesa abierto. Leía una de las últimas páginas como si fuera una novela. Cuando me vio, no se sorprendió, solo suspiró y señaló la silla frente a ella. Así que ya lo encontraste, dijo sin levantar la voz. Me senté sin hablar, no podía. Tenía un nudo en la garganta. Tu padre era valiente, pero también fue ingenuo. Pensó que podía enfrentarse a esa gente y salir ileso. No entendía cómo funcionaba el poder aquí. ¿Por qué no me lo contaste? Mi voz salió rasposa, más herida que enojada. ¿Por qué me dejaste pensar que se había ido? Ella me miró, los ojos le brillaban, pero no lloró porque no quería que crecieras con odio. No quería que te convirtieras en esto. ¿En qué? Espeté. En alguien que se defiende, que no deja que la humillen, que la destruyan. Su silencio fue más cruel que cualquier palabra, y la nota le mostré el papel doblado, su letra, su advertencia. Yo no te la dejé. Fruncí el ceño. No mientas. Es tu letra. Ella bajó la mirada. Su mandíbula tembló apenas. Es mi letra. Sí, pero no es mi papel. Esa nota no la escribí ahora. Fue una carta que dejé dentro del cuaderno cuando lo escondí, para advertirte, en caso de que lo encontraras algún día. Pero no te la dejé yo. Entonces, ¿quién la sacó del cuaderno? Ella alzó la vista. Sus ojos estaban aterrados. Ahora solo hay una persona que sabía dónde lo escondí. Se levantó de golpe y fue hasta la estantería del salón. Sacó una caja antigua con cintas de cassette, recortes de prensa, cartas. Rebuscó frenéticamente hasta encontrar una foto doblada. Me la lanzó sobre la mesa. En la imagen, mi padre y don Fernando Ledesma estaban en un café. Entre ellos, una tercera persona, una mujer más joven, morena, con la cara parcialmente tapada por una bufanda. ¿A quién es ella?, pregunté. Mamá tragó saliva. Su nombre es Silvia. Fue la secretaria de Fernando y también su amante, pero antes de eso fue mi mejor amiga. Y ahora es la madre de Emiliano. La sangre se me heló. ¿Estás diciendo que sí, mamá?, asintió. Emiliano y tú sois hermanos por parte de padre. El mundo giró. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. No, no puede ser, Camila. Su voz tembló. Él no lo sabe, nunca lo supo, pero tú, ahora sí. Mi estómago se retorció. Recordé todas sus palabras, sus pensamientos, sus amenazas, su amor, y supe que si lo descubría, Emiliano no solo iba a romperse, iba a estallar. Aquella noche no comí, no hablé, no lloré. Solo me tumbé en la cama y escuché mi propio corazón latiendo como si quisiera salirse del pecho. Las palabras de mi madre seguían repitiéndose en mi cabeza como un eco maldito. Emiliano es tu hermano por parte de padre. Todo lo que creía saber se había desmoronado. La violencia, la obsesión, las amenazas, su odio, su deseo. Todo había sido entre hermanos sin saberlo. Me sentí sucia, traicionada, como si la realidad me hubiese escupido en la cara. Pasé horas repasando los momentos compartidos con Emiliano cuando llegó nuevo al instituto, cuando el profesor nos sentó juntos, cuando intenté ayudarlo a integrarse y cuando todo cambió, cuando me golpeó por primera vez, cuando me prohibió hablar con los demás, cuando empezó a mirarme con esa locura disfrazada de amor. Me levanté de madrugada, encendí el portátil y busqué información sobre Silvia Ledesma. No había mucho, pero encontré una noticia de hacía años sobre un escándalo interno en la empresa de su marido. Había rumores de una separación silenciosa, sin juicio ni papeles. Y lo más inquietante, no aparecía en ninguna foto familiar con Emiliano en los últimos 10 años. Silvia había desaparecido del mapa. Al día siguiente fui al instituto, no porque quisiera, sino porque necesitaba respuestas. Emiliano me esperaba en la puerta. Me interceptó sin rodeos. ¿Qué te pasa?, preguntó. Pero no era preocupación, era control disfrazado de interés. Llevas días rara. Estoy bien. Mentí como siempre. No estás bien. Se acercó más. Ya no me miras como antes. Ya no tiembla tu voz. ¿Qué estás tramando, Cuelita? Lo miré con frialdad. Por dentro todo era un huracán. No tramo nada. Ya no tengo miedo, Emiliano. El río. Una risa seca y rota. Siempre dices eso antes de suplicar. Lo aparté con el hombro y caminé hacia adentro. Por primera vez sentí que sus palabras ya no me atravesaban. No porque no dolieran,
sino porque había algo más grande encima de todo, una verdad que me pesaba más que cualquier golpe. Durante la última clase, mi mente vagaba. Los pensamientos de Emiliano eran una maraña de frustración. Sentía que me perdía, que me escapaba. Quería castigarme. Quería atarme a él para siempre. Y lo más oscuro es que lo sentía como si fuera amor. Cuando salí del aula, una chica de primero me interceptó. Nunca me había hablado antes. Se llamaba Julia. Tenía los ojos vidriosos. «Tengo algo para ti», dijo y me pasó un pequeño penriff. «¿Qué es esto?» «Algo que deberías ver. Mi hermana estudió aquí. Fue compañera de Emiliano antes de que lo trasladaran. Esa noche, encerrada en mi cuarto, conecté el pendrive al portátil. Había varios archivos de vídeo. El primero era de una cámara de seguridad en otro instituto. Se veía un pasillo vacío hasta que un grupo de chicos arrastraba a una chica por el pelo. Uno de ellos era Emiliano. La grabación era borrosa, pero reconocible. Luego el audio. Una grabación de una conversación entre la hermana de Julia y su madre. Emiliano me dijo que si hablaba me iba a buscar, que me mataría, que su padre podía hacer desaparecer cualquier cosa. «Mamá, tengo miedo». Apagué el vídeo con las manos temblorosas. No era solo obsesivo, era un depredador y lo habían encubierto. Tomé el cuaderno azul. Necesitaba saber más, leer entre líneas. Había partes que no había entendido al principio. Frases crípticas. Nombres subrayados. Encontré una nota escrita con rabia. Silvia sabe más de lo que aparenta. Ella fue testigo del chantaje, sabe lo que hizo Fernando. Tiene los documentos. Mi padre había dejado claro que Silvia, la madre de Emiliano, había sido parte del engranaje, pero también posible clave para desmontarlo todo. Y ahora estaba desaparecida. Esa misma noche envié un mensaje a la profesora Vega. «Necesito encontrar a Silvia. Es urgente. Hay vidas en juego». Ella respondió rápido. «Puede que tenga un contacto, pero si te metes ahí, ya no habrá vuelta atrás». No contesté, solo apagué el móvil. Lo sabía, el punto de no retorno ya había pasado hacía tiempo. La siguiente mañana, justo antes de entrar al instituto, un coche negro con las lunas polarizadas me esperaba frente a mi casa. De él bajó una mujer con gafas de sol, elegante, serena. Cuando se quitó las gafas, reconocí los mismos ojos que había visto en la foto junto a mi padre. «Hola, Camila», dijo con una voz grave, controlada. «Soy Silvia y he venido a contarte toda la verdad». Silvia Ledesma, la mujer que mi madre una vez llamó amiga, la amante de don Fernando, la madre de Emiliano, y según las piezas que yo misma empecé a juntar, la única persona viva que podía decirme la verdad completa sobre mi padre. Nos sentamos en un café en las afueras de Zaragoza, uno de esos lugares donde nadie hace preguntas y todo el mundo mira hacia otro lado. Silvia no parecía tener prisa. Se quitó el abrigo con movimientos lentos, ordenados, como si cada gesto fuera calculado. Sus manos eran elegantes, pero temblaban un poco. «Tu padre empezó sin rodeos. Era demasiado bueno para el mundo que lo rodeaba. ¿Lo amabas?», pregunté sin saber de dónde había salido esa pregunta. Ella me miró sorprendida. «Sí», dijo sin titubear. «Pero no de la forma en que se ama a alguien para formar una familia. Lo admiraba, lo respetaba. Me salvó una vez, pero no supe cómo devolvérselo sin destruirlo. Me quedé en silencio. No sabía si creerle. No sabía si quería creerle. ¿Qué pasó con él?», pregunté tragando el nudo en la garganta. «Lo mataron». Silvia apretó los labios. No directamente, pero sí lo desaparecieron. Se negó a retractarse. Iba a presentar pruebas a la prensa. Fernando no podía permitirlo. Me pidieron que lo distrajera, que lo sedujera si hacía falta. No lo hice, pero tampoco lo advertí a tiempo. ¿Y tú?, apreté los dientes. «Lo dejaste morir. No tenía elección», respondió con un suspiro. «Estaba atrapada. Tenía a Emiliano. Era solo un niño. Fernando amenazó con quitármelo si no cooperaba. Yo fui cobarde. Mi cuerpo temblaba. Quería odiarla, pero no podía. Estaba rota como yo. ¿Por qué has venido ahora? Porque me enteré de lo que Emiliano te ha hecho. Porque descubrí que has encontrado el cuaderno de tu padre. Y porque ya no puedo cargar con este secreto. Ni un día más». «¿Qué secreto?». Silvia me miró fijamente. Su voz bajó a un susurro. «Emiliano no solo es tu medio hermano, Camila. Es el motivo por el que tu padre murió. Fernando quiso protegerlo. Cuando supo que tu padre tenía pruebas de que la empresa había usado dinero público para financiar campañas políticas, Fernando se volvió loco y me usó para acallar a tu padre». «¿Cómo?». Le di una cita falsa. Le dije que tenía documentos. Lo cité en una obra abandonada y Fernando estaba allí con 2 hombres. Le quitaron todo, las grabaciones, los papeles, y se lo llevaron. Nunca lo volví a ver. ¿Y tú seguiste con Fernando después de eso? No. Esa noche me fui, me escondí, cambié de nombre. Emiliano creció creyendo que lo abandoné, pero yo lo vigilé de lejos hasta que supe que empezó a actuar como su padre. Se tapó el rostro con las manos. Su voz se quebró. «Todo esto es culpa mía». Yo no respondí. Miré por la ventana. Afuera, la ciudad seguía su curso. Gente caminando, riendo,
tomando cafés, sin saber que a pocos metros una verdad estaba destruyendo el mundo de una adolescente. Quiero justicia, dije al fin, no solo por mi padre, por mí, por todo lo que me hicieron, por cada golpe, cada insulto, cada mirada de desprecio. Silvia asintió. Tengo los documentos originales. Los escondí antes de huir. Contienen todo. Nombres, cuentas bancarias, fechas. Puedo ayudarte. ¿Y qué quieres a cambio? Ella me miró a los ojos con una tristeza infinita. Solo quiero hacer lo correcto antes de morir. Silvia me entregó una llave, una dirección escrita en un papel arrugado, un viejo edificio en el centro histórico donde guardaba una caja de seguridad. Tienes que ir tú. Si voy yo, podría no salir viva. Cuando nos despedimos, la abracé. No porque la perdonara, sino porque entendí que ambas éramos piezas rotas del mismo ajedrez sucio. Al volver al instituto, al día siguiente sentí que algo había cambiado. Todos hablaban bajo, murmuraban a mis espaldas. Emiliano no estaba en clase, ni su padre en su empresa. Durante la tercera hora, el director interrumpió la clase para anunciar una inspección urgente. Policías habían llegado al instituto. Se hablaba de denuncias, de encubrimiento, de acoso escolar. Me levanté lentamente, caminé hasta la puerta. Entre el murmullo de los alumnos y antes de salir miré hacia atrás. No he terminado, susurré. Nadie me oyó, pero yo sí. Al llegar a casa, me esperaba una carta más sin remitente escrita a mano. Te vas a arrepentir, Cuelita. Sabía que eras peligrosa, pero no sabía cuánto. Dentro del sobre, una foto. Yo, dormida en mi habitación, tomada desde dentro, desde mi propia casa. Dormí con una silla trabando la puerta y una tijera escondida bajo la almohada. Cada ruido en la casa me hacía saltar. Cada sombra me parecía un cuerpo moviéndose. No podía confiar en nadie, ni siquiera en mamá, porque si alguien había entrado a mi habitación para tomarme esa foto, era porque tenía acceso. Pasé la noche en vela, escuchando cada rincón de la casa, esperando oír pasos, una respiración, un crujido diferente. Pero no pasó nada. El silencio fue peor. Era la amenaza de lo que podía pasar. A las 6 de la mañana salí sin desayunar. Fui directo a la profesora Vega. Le mostré la carta, la foto. Esto no es una amenaza cualquiera, dije con la voz firme, pero rota por dentro. Esto es personal. Está en mi casa. Ella me miró atónita y luego me abrazó. Fue un gesto simple, humano. Uno de los pocos que me sostuvo esa mañana. Te vas a quedar conmigo esta noche, me dijo. No es negociable. No discutí. No podía. La noticia de la inspección en el instituto había explotado. Periodistas rondaban por las puertas. Varios alumnos habían sido interrogados. Profesores suspendidos. El director Herrera había sido apartado del cargo temporalmente y lo más impactante, la prensa local había publicado parte de los documentos filtrados. Nombraban a la familia Ledesma. Había una foto de mi padre, joven, sonriente, y una cita de la grabación. Mi hija Camila merece la verdad. Los alumnos me miraban como si fuera una figura sacada de una película. Algunos con miedo, otros con admiración, otros con odio. Pero Emiliano no estaba hasta la 4ª hora del día. Entró a clase como si nada, con esa arrogancia elegante que siempre lo acompañaba. Se sentó a mi lado, como solía hacer al principio, y cruzó los brazos detrás de la nuca, mirando al techo. Tú, yo, Cuelita, susurró sin mirarme. Siempre supe que había algo especial entre nosotros. No respondí. ¿Sabes qué me jode? Continuó con una sonrisa torcida. Que no me lo dijeras tú, que lo descubriera por un periodista, que me enterara por las noticias que mi madre está muerta y que tú eres mi hermana. Me giré hacia él. El corazón me golpeaba tan fuerte que pensé que lo oiría. ¿Y cómo lo supiste? Él se inclinó hacia mí, su aliento helado. ¿Tú crees que no tengo gente en todos lados? ¿Que no veo lo que haces? ¿Que no sé a quién visitas? Mi padre lo sabía, pero nunca me lo dijo. Me ocultó esa parte de la verdad hasta que Silvia abrió la boca. Tragué saliva. Tú la mataste. Emiliano se rió. Una risa hueca rota. Yo no, pero tampoco lloré. Mis uñas se clavaron en la palma de la mano. ¿Estás enfermo? No, Camila. Estoy roto. Como tú. Como nosotros. ¿Crees que ahora puedes irte? ¿Epar de nuevo? ¿Vivir como si yo no existiera? No. No me vas a borrar. Sí, lo haré. Me levanté. Me alejé de él. No volví a mirarlo en todo el día, pero podía sentir su mirada clavada en mi nuca como un cuchillo caliente. Esa noche dormí en casa de la profesora Vega. Me preparó una cena caliente, me dejó una manta en el sofá y me ofreció algo que no recibía hacía tiempo. Paz, no estás sola, Camila, me dijo antes de acostarse. No vas a pelear esto sola. Quise creerle, pero a las 2 de la mañana alguien tocó la puerta. 3 golpes lentos.
furtivos. Me acerqué con cuidado, sin hacer ruido. Miré por la mirilla y allí estaba Miguel, mi amigo de infancia, aquel niño con quien jugaba en los veranos, el único que me defendía antes de que el infierno comenzara. No lo había visto en años. Abrí la puerta sin pensar. Miguel, ¿qué haces aquí? Él me miró con los ojos inyectados de preocupación. Camila, tienes que venir conmigo. He encontrado algo sobre tu padre. ¿Qué? No está muerto. Me quedé paralizada. ¿Qué estás diciendo? Tu padre está vivo. Mi primera reacción fue reír. No una risa feliz ni incrédula. Fue una risa nerviosa, amarga, una carcajada seca que salió sin permiso, como si mi cuerpo necesitara soltar algo que llevaba atascado años. ¿Estás loco?, le pregunté a Miguel, aún con la mano en el picaporte. Mi padre está muerto, desaparecido. Lo buscaron, lo enterraron en silencio. ¿De qué hablas? Miguel me sostuvo la mirada. Tenía ojeras profundas, la chaqueta empapada por la lluvia, las manos temblorosas. No te mentiría con algo así, Camila, dijo con esa voz grave que no reconocía del todo. No después de todo lo que has pasado. Lo dejé entrar. Nos sentamos en la cocina de la profesora Vega, que ya estaba despierta. Nos escuchó desde la escalera y bajó en bata desconcertada. Pero no nos interrumpió. Miguel puso una carpeta sobre la mesa vieja con manchas de humedad, pero bien cerrada. La abrió. Sacó 3 fotografías. La primera era reciente, muy reciente. Un hombre de unos 50 años con barba, delgado, con los ojos ocultos bajo una gorra, atendía una pequeña tienda de herramientas en un pueblo que nunca había oído mencionar, Aliaga, Teruel. La segunda foto lo mostraba saliendo de la tienda hablando con un niño. Y la tercera, la más impactante, era de hace muchos años. El mismo hombre con mi madre. ¿Dónde conseguiste esto? Trabajo con un grupo de búsqueda de personas, explicó Miguel bajando la voz. Voluntarios que investigan casos cerrados, desapariciones, secuestros, lo que sea. Hace meses alguien nos envió un aviso anónimo sobre un hombre que decía llamarse Roberto Mendoza. Uno de nuestros chicos lo reconoció de una base de datos antigua. Tu padre, Javier Robledo. Mi cabeza daba vueltas. Demasiadas verdades. Demasiado rápido. ¿Estás seguro? Sí. Incluso tenemos una grabación. Me pasó un pequeño reproductor de audio. Lo encendí con dedos temblorosos. No sé cuánto tiempo más podré esconderme. Si alguien encuentra esto, quiero que sepan que no fue cobardía. Fue protección. Me quitaron todo. Mi familia. Mi nombre. Pero no el recuerdo de mi hija Camila. No hay día que no piense en ella. La voz era él, mi padre. Mi corazón latía tan rápido que me dolía el pecho. ¿Por qué no ha vuelto?, susurré con los ojos llenos de lágrimas. Porque no me buscó. Miguel bajó la mirada. Porque cree que si lo hace os pone en peligro. Porque la familia Ledesma aún tiene poder. Porque aún tiene miedo. Me levanté de golpe. Tenía que salir. Tenía que respirar. Que correr. Que gritar. No lo hice. Solo me quedé mirando por la ventana mientras las primeras luces del amanecer teñían el cielo de naranja. ¿Puedes llevarme con él?, pregunté finalmente. Aliaga. Sí, pero no será fácil. ¿No quieres ser encontrado? Tuvimos que seguirlo durante semanas. Entonces tienes que enseñarme cómo encontrarlo. Yo haré el resto. Miguel asintió sin discutir. Sabía que no podría detenerme. La profesora Vega intervino entonces por primera vez. Camila, si tu padre está vivo, entonces todo esto cambia. Puedes limpiar su nombre. Puedes recuperar lo que te arrebataron y puedo destruir a Fernando Ledesma, añadí con frialdad. Esa tarde, mientras preparábamos el viaje, me llegó una notificación al móvil, un vídeo anónimo. Lo abrí. Era una grabación borrosa, hecha con un móvil escondido. Se veía a Emiliano encerrado en una sala oscura. Golpeaba una pared. Gritaba. ¿Dónde está ella? ¿Dónde está Camila? Es mía, mía. La cámara se movía, pero se oía una voz en segundo plano. ¿Seguro que quieres que lo vea así? Está al borde del colapso. Otra voz respondió. Dejad que se rompa. Así hablará. Así confiesa. Corté el vídeo. El número era desconocido, pero el mensaje estaba claro. Alguien había capturado a Emiliano y lo estaban utilizando. La pregunta era, ¿quién? Nos fuimos de madrugada, Miguel y yo, en su coche viejo con calefacción rota y ventanillas que chirriaban al bajarse. Salimos de Zaragoza por la autovía A23, con la radio apagada y el silencio lleno de cosas que ninguno de los dos quería decir aún. El viento golpeaba los cristales con fuerza, como si también él quisiera que paráramos. Aliaga quedaba a casi 3 horas al sur de Teruel, un pueblo de casas bajas, calles empedradas y montañas que se alzaban como muros protectores. Miguel condujo sin hablar, atento, como si esperara ver fantasmas en cada curva.
Yo no podía pensar en otra cosa que no fuera la cara de mi padre. ¿Y si no era él? ¿Y si no quería verme? ¿Y si sí quería? Pero ya no era el mismo. Cuando por fin llegamos, el sol apenas tocaba los tejados. Nos detuvimos en una pequeña plaza frente a una tienda de herramientas que parecía sacada de otra época. Un cartel de madera decía Ferretería Mendoza, el nombre falso que usaba mi padre. Miguel se giró hacia mí. Está dentro. Trabaja solo. Abre a las 8. Asentí. Salí del coche con las piernas entumecidas por la tensión. Crucé la plaza despacio como si mis pasos pudieran romper algo sagrado. Lo vi por la ventana. Estaba ordenando cajas. Más delgado, más viejo. Pero su postura, sus manos, su forma de mover las cosas era él. Entre el sonido de la campanilla al abrir la puerta, lo hizo girarse. Nos miramos y el mundo se detuvo. Camila, dijo, apenas un susurro. No sé cómo crucé la tienda. No sé cómo lo abracé, sin romperme en 1000 pedazos. Solo sé que me aferré a él como si mi vida dependiera de ese momento y quizá lo hacía. Lloramos los dos como niños, como padres e hijas, que perdieron años que no podrán recuperar. Pensé que estabas muerto. Yo también. Y yo pensé que ya nunca volvería a verte. Hablamos durante horas. Me contó cómo huyó, cómo lo ayudaron a desaparecer, cómo se escondió en pueblos bajo nombres falsos, con miedo constante. Me habló de Silvia, de cómo le advirtió en el último momento, de cómo se arrepintió cada día de no haberse llevado a mamá y a mí. ¿Por qué no volviste?, pregunté con la voz rota. Porque Fernando nunca paró de buscarme. Porque sabía que si me encontraba tú y tu madre estaríais en peligro. Porque preferí desaparecer a poneros en la mira. Le conté todo de Emiliano, de la escuela, de los abusos, de Silvia, de su muerte. La cara de mi padre se endureció. Él es como su padre, pero no sabía la verdad hasta hace poco. Y ahora lo han secuestrado. ¿Alguien lo tiene? Le enseñé el vídeo. Mi padre frunció el ceño. Eso no es obra de Fernando. Él no haría algo tan sucio a su propio hijo. Alguien más está moviendo hilos. Alguien con poder y rencor. En ese momento me llegó un mensaje al móvil sin texto. Solo una dirección. Un edificio abandonado en las afueras de Zaragoza. Y una frase al final, ven sola, si llamas a alguien, muere. Miguel insistió en ir conmigo, mi padre también, pero yo sabía que debía hacerlo sola porque esto era personal. Llegué al lugar al anochecer, un almacén vacío con paredes sucias y ventanas rotas. Entré despacio con el corazón latiendo como un tambor en mis oídos. Lo encontré en una habitación trasera. Emiliano, atado, herido, sangrando, con los ojos llenos de furia y de miedo. Sabía que vendrías, murmuró. ¿Quién te hizo esto? Pero antes de que pudiera contestar, escuché una voz detrás de mí yo me giré, y allí estaba don Fernando Ledesma. Pero no como lo había imaginado. No con traje ni corbata, estaba desaliñado, demacrado y armado. Te dije que no te metieras con mi familia, escupió. Pero lo hiciste y ahora vas a pagar, apuntó el arma. Y en ese momento el suelo tembló con la irrupción de varios hombres encapuchados. La policía, Miguel, mi padre. Todo había sido una trampa, pero no para mí, para él. Don Fernando fue reducido al suelo. Emiliano liberado. Yo me desplomé. Todo había terminado. ¿O no? Esa misma noche en la televisión salió la noticia. Don Fernando Ledesma ha muerto bajo custodia tras un infarto y Emiliano había desaparecido del hospital donde lo trataban. Nadie sabía dónde estaba. Pasaron 3 años, 3 inviernos largos, 3 primaveras confusas, 3 veranos de cicatrices que aún ardían al sol. Vivo en Valencia ahora. Estudio psicología en la Universidad de Valencia. Irónico, ¿no? Después de todo lo que me hicieron, decidí dedicarme a entender la mente humana. Quizás porque sigo sin entender del todo la mía. Mi nombre, el de mi padre, ya no es sinónimo de vergüenza. Después de la caída de don Fernando, los medios contaron nuestra historia. Una adolescente acosada, un padre desaparecido, por decir la verdad. Un sistema que encubrió monstruos con trajes caros y nombres poderosos. A veces aún me para gente por la calle. ¿Eres tú, la chica de Zaragoza? No me gusta ese título porque lo que nadie entiende es que no fui una chica valiente. Fui una chica rota que no tuvo otra opción que levantarse o morirse. Mi padre vive conmigo. Abrió una pequeña librería en el barrio del Carmen. Su barba es más blanca ahora, su mirada más tranquila. A veces se le escapa una sonrisa cuando me ve llegar con mis apuntes, como si no terminara de creerse que hemos sobrevivido. Mamá, ella nunca volvió a ser la misma, pero al menos ahora duerme mejor. Habla poco de todo lo que pasó, pero nos abrazamos más y eso basta. La profesora Vega fue suspendida un tiempo, pero cuando todo se aclaró, volvió a enseñar. Escribió un artículo académico sobre ética docente que fue publicado en varios países. Aún hablamos por correo. A veces me llama mi coelita salvaje y yo sonrío aunque me duela. Miguel, él se quedó. Vive en Teruel, cerca de Aliaga. Trabaja en la Asociación de Búsqueda de Desaparecidos y me escribe postales cada semana. Aunque tenemos móviles,
Las palabras impresas no se borran tan fácil. Dice, él fue mi punto de anclaje. Nunca me pidió nada, nunca me presionó, solo estuvo ahí. Y Emiliano no. Emiliano desapareció aquella noche. La policía dijo que escapó del hospital, ayudado por alguien desde dentro, que se esfumó como su padre lo hacía en los negocios sin dejar huella. Algunos dicen que está muerto. Otros que vive en otro país con un nombre nuevo. Yo sé que no. Lo siento a veces en los días de lluvia, en las estaciones vacías, en los pasillos oscuros. Como una sombra que me observa, como una respiración que nunca se apaga del todo. Una vez, hace meses, recibí una caja sin remitente. Dentro había una sola cosa, una cinta de cassette. No tengo reproductor, pero reconozco la escritura en la etiqueta para mi coelita. Por si alguna vez olvidas que existo, no la he escuchado. No sé si lo haré porque ya no soy su prisionera. No soy su espejo roto, no soy su herida. Soy Camila Robledo y esta es mi vida ahora libre, compleja, real. A veces aún sueño con aquella escuela, con los pasillos, con los golpes, con las miradas, con la sangre, pero me despierto y eso es lo que importa porque ya no temo despertar. Larisa fue expulsada oficialmente del sistema escolar por suplantación de identidad. Sus padres la enviaron a vivir con una tía en Alemania. Aún intenta limpiar su nombre por redes sociales, pero ya nadie la sigue. Álvaro fue acusado por distribución de material ilegal en Internet. No fue a prisión, pero sus becas fueron revocadas. Trabaja como repartidor en un barrio donde nadie lo conoce. A veces me escribe por Instagram, nunca respondo. La directora Herrera fue inhabilitada de por vida. Nadie volvió a saber de ella. La empresa Ledesma fue disuelta. Varios ejecutivos fueron investigados, algunos condenados. Otros simplemente se esfumaron. Silvia fue enterrada en Zaragoza. Mi padre y yo estuvimos en el entierro. Solo nosotros dos no llevamos flores, solo palabras. Y Emiliano, a veces creo que se ha ido para siempre. Otras veces siento que está justo detrás de mí. Pero ya no me importa porque incluso si un día vuelve, yo sabré quién soy y esta vez no me va a romper. M.